presenta Salvador Legaspi para invitarnos a participar en este curso de Derecho Constitucional y Amparo, que a decir de varios compañeros y amigos que han venido acudiendo a él, ha sido extraordinario en su desarrollo. Él me invitó a platicar con ustedes de un tema constitucional como lo es el del juicio político, y yo estaba en deuda con Salvador y con el Supremo Tribunal de Justicia porque había participado como ponente en algunos ciclos anteriores. Sin embargo, en el anterior que me invitó, que eran los tiempos previos a la elección presidencial del 2006, por esa razón, por compartir ese periodo con la intensa actividad político-electoral, me disculpé y no pude asistir, de manera que ahora que la semana pasada me llamó para venir a platicar con ustedes, con mucho gusto acepté, y aquí estoy con toda mi disposición, como siempre, para que platiquemos de este tema que es el juicio político en nuestro país. Bien, si nosotros atendemos lo que se dice de juicio político, podemos ver la definición que hace el diccionario jurídico del Instituto de Investigaciones en esta materia de la UNAM, el cual establece que el juicio político es el término utilizado para designar el procedimiento para fincar responsabilidad política u oficial a un servidor público. El juicio político lo contempla la Constitución en el artículo 110, que a su vez forma parte del título cuarto de nuestra Constitución Federal, que se ocupa de las responsabilidades de los servidores públicos en un apartado de 6 artículos del numeral 108 al 114 de la Constitución. Este apartado no es nuevo en nuestra disposición constitucional, sino que forma parte de preceptos en esta materia que vienen desde la Constitución de Cádiz de 1812, de la que por cierto estamos en pleno bicentenario, y es una Constitución muy importante, la cual lamentablemente en gran medida ha pasado desapercibida pese a tantas aportaciones que hizo a nuestra vida política y jurídica. Y desde luego lo contemplan esta institución del juicio político, aunque con otra denominación, las diversas constituciones del siglo XIX y la vigente de 1917, aunque el título tenía una denominación diferente, no era, como se dice hoy, de las responsabilidades de los servidores públicos, sino que se denominaba para los delitos oficiales. Yo creo que vale la pena que nosotros veamos, aunque sea en una travesía muy somera, el origen y el antecedente de esta figura jurídica política. Y para ello hay que establecer una premisa central. El juicio político se da en los regímenes políticos que tienen como sustentación la división de poderes. Hay que recordar y tener presente que la división de poderes fue una institución que se fue gestando en la etapa posterior al Renacimiento, la fase de la Ilustración, y que se aterriza concretamente en 2 documentos jurídicos constitucionales fundamentales: la Declaración de los Derechos del Hombre
que se promulga en agosto de 1789 en Francia, con la Revolución Francesa, cuyo artículo 16, que son artículos espléndidamente redactados por su brevedad, su concisión, su claridad y sobre todo su alcance y su contenido, se establecía en el numeral 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que no se podría concebir un régimen democrático si no había la expresión en el texto constitucional de la división de poderes. ¿Y dónde se da la división de poderes? Ligeramente hablando de ello, el antecedente más remoto, podríamos mencionar, es el que se da en Inglaterra durante el siglo XIII, que son los orígenes del parlamentarismo, cuando empieza a sonar insostenible los poderes del absolutismo y los segmentos sociales privilegiados, como la propia nobleza, que era diferente a la realeza, los grandes terratenientes, las castas elitistas de militares y de religiosos, se oponen al poder absolutista del monarca y establece una constitución en Inglaterra durante el reinado de Juan Sin Tierra en el año de 1215. Y ahí, fíjense de cuándo estamos hablando, hace más de 800 años, o 800 años prácticamente, se ponen ya los primeros límites, los primeros diques al poder absolutista. Y en 1265 se da el primer ejercicio de un parlamento con lo que después los franceses llamarían los Estados Generales en Inglaterra, en donde se establece las cosas centrales por las cuales nace el Parlamento. ¿Por qué nace el Parlamento? El Parlamento nace fundamentalmente por dos razones. Una, el cansancio de que los monarcas imponían contribuciones, impuestos cada vez que necesitaban dinero. Y como siempre estaban en guerras, siempre requerían recursos económicos, entonces simplemente aumentaban los tributos, aumentaban los impuestos, y ahí nace el principio que sigue siendo vigente: ningún impuesto sin la autorización del Parlamento, que se traduciría en la actualidad a la autorización del Congreso. Y también nace el Parlamento, aquí la temperatura va bajando gradualmente también nace el Parlamento para impedir que los monarcas pudieran aplicar castigos sin tener un sustento de carácter legal. Entonces, si nosotros hablamos del juicio político, tenemos que tener con claridad que este se da en los regímenes en donde existe la división de poderes, y ese es el Parlamento, que después termina tomando carta de naturalización en la propia Inglaterra y posteriormente con la Constitución de Filadelfia en 1787 en los Estados Unidos. Ahora, ¿de dónde nosotros tomamos, desde las primeras constituciones nuestras, el modelo del juicio político? Ya dijimos que nosotros tenemos que ver, en la lámina anterior, el modelo inglés y el modelo de los Estados Unidos de América. El modelo inglés, ¿por qué? Porque Inglaterra, que entra en una espiral de confrontación después del siglo XIII entre el Parlamento queriendo regular los temas centrales, los impuestos, la no retroactividad de la ley, un mínimo de defensa para las personas y la revisión de cómo se gastaba el dinero, terminan consolidándolo hacia el siglo XVII. Y el otro modelo es el de los Estados Unidos de América. En el modelo inglés nosotros tenemos dos casos prototípicos de lo que fue
la aplicación de lo que nosotros llamamos el juicio político y que ellos y los norteamericanos denominan la figura del impeachment. ¿Cuáles fueron esos juicios políticos? Fueron inicialmente el juicio de alguien que está muy protagonizado en novelas, en películas, que fue real, de Tomás Moro. Tomás Moro era un canciller de uno de los monarcas de la dinastía de los Tudor. Acuérdense que los Tudor reemplazan a una dinastía previa después de la llamada Guerra de las Dos Rosas, la disputa entre las familias de la nobleza de la dinastía de los York y de la dinastía de los Lancaster. Y los Tudor hacen un periodo muy amplio en la expansión y en la consolidación de la monarquía de Inglaterra. Y uno de sus monarcas más conocidos, más que nada por lo que protagonizó en sus matrimonios, sus divorcios, la pasión con los que vivió esas etapas, como fue Enrique VIII, pero que también tuvo un papel protagónico en la separación de Estado e Iglesia, la separación de la Iglesia de Inglaterra del Vaticano, la fundación de los anglicanos. Enrique VIII, en esa etapa se lleva a cabo el juicio de Tomás Moro, que ustedes lo recuerdan, porque se oponía a otorgar el divorcio a Enrique VIII de Catalina de Aragón, y al no concedérselo y que el Vaticano le da la razón, porque entre la disputa entre los dos monarcas, Enrique VIII y Carlos V tenía más poder que Enrique VIII, la Iglesia Católica se plegó con con Carlos V. Entonces llevan a cabo el juicio de Tomás Moro, que era canciller. Evidentemente es un juicio, si ustedes lo ven en la actualidad, muy viciado, porque de los jueces, la mayoría, entre ellos, entre los jueces que juzgaron a Tomás Moro, pues eran el papá de Ana Bolena, dos hermanos de Ana Bolena, un tío de Ana Bolena y otra serie de personajes muy vinculados a ese interés. Y el otro juicio histórico también de esa etapa de Inglaterra fue una disputa muy fuerte, muy férrea entre Carlos I. Él ya no era de la dinastía de los Tudor, él ya venía de la dinastía de los Estuardo, que siempre tuvo pugnas con el Parlamento. Para entonces ya estamos en el siglo XVII. ¿Cómo concluye esa diferencia entre Carlos I y el Parlamento? Carlos I cancela, cierra, clausura, disuelve el Parlamento en varias ocasiones. Estaba en recurrentes crisis por la falta de dinero, de recursos económicos, y en una de esas crisis tiene que convocar al Concilio Magno, que era una especie como de supraparlamento en todas las provincias de Inglaterra. Y en esa disputa el Parlamento, le instaura juicio a Carlos I, y Carlos I termina decapitado tras el juicio que le hacen los parlamentarios. Así termina la vida de Carlos I y termina y se da la primacía del Parlamento mediante la figura de juicio político sobre la corona de Inglaterra. En ese país, el último caso en la aplicación del juicio político se da en 1806 con un miembro del gabinete, Henry Dundas se llamaba, que es el último caso de juicio político o del impeachment en Inglaterra. Después, por las nuevas formas, ahora el voto de censura, el voto de desconfianza, en la práctica han venido a sustituir la aplicación de la figura del juicio político. ¿Cuál es el otro modelo donde nuestro país toma desde la Constitución de 1824 la figura de juicio político? Es la de los Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes vieron ayer,
un país con una fortaleza en sus instituciones electorales, que tiene un sistema electoral para muchos caduco, porque es el mismo que aplicaron desde que Washington fue electo como primer presidente, con el mismo sistema de votos que votaron ayer a Obama, con ese mismo sistema, con ese mismo modelo, también en un martes, el primer martes de noviembre de 1789, Washington fue elegido como presidente y no ha cambiado en su sistema electoral. Y ustedes lo vieron, no gana el que tiene más votos en una elección a la hora de hacer el recuento total, sino el que tiene más compromisarios políticos. ¿Por qué eligieron ese modelo? Lo eligieron por una discusión que se daba entre los conservadores, que serían hoy los republicanos, y los medianamente liberales demócratas, porque los conservadores querían que el presidente de Estados Unidos fuera elegido por las legislaturas de los estados, y en el otro extremo estaban porque fuera elegido por elección popular a mayoría de votos. Ahí Madison fue el que hace la aportación que se eligiera a través de compromisarios. Los que se oponían a que fuera por elección mayoritaria pensaban en que un día los esclavos, que eran cientos de miles en Estados Unidos, iban a votar. Entonces ellos podían decidir, y no los que eran los propietarios, los que eran los de raza blanca. Esa fue la razón. Pero fíjense, es una nación y es un pueblo muy interesante el de los Estados Unidos. Ustedes ya testimoniaron cómo con ese sistema de hace más de 200 años, antes de la medianoche, ya estaban el que perdió y el que ganó, como si hubieran ido a un partido de béisbol, aceptando el resultado de una justa deportiva. Pero en lo que se refiere a nuestro tema, ¿cuál fue la aportación de los Estados Unidos? La aportación fue el instituir la figura inglesa, pero ahora incluyendo a la figura del jefe de Estado, al presidente de los Estados Unidos de América. El que más abogó por ello fue un personaje, para unos el más talentoso de los 50 y tantos constituyentes que hicieron la Constitución de Filadelfia, que se llamaba Alejandro o Alexander, apego a su idioma de ellos, Hamilton, un personaje de película, de novela, muy capaz, muy cercano a Washington. No fue presidente porque él no había nacido en Estados Unidos, tenía un origen de nacimiento medio oscuro, de las Antillas, lo que se llamaban las Indias Occidentales, pero fue constituyente. Y él, ¿cómo argumentó para que se instituyera el juicio político? El juicio político no hay que perder nunca de vista que es una sanción y un castigo político. Impedimento, ¿qué quiere decir? Quiere decir bochorno, quiere decir abochornar, quiere decir avergonzar, quiere decir exhibir a un funcionario de la más alta jerarquía ante sus ciudadanos. Y Hamilton, en uno de sus artículos que conforman una obra de indispensable lectura para que a quienes les guste este tema, que se llama El Federalista, que es la colección del pensamiento de Madison, de Hamilton y de Jay, dice que el juicio político es para que un funcionario de alta jerarquía, después de ser sentenciado al ostracismo político perpetuo, perdiendo la confianza y los honores y emolumentos que le concede su país, estará sujeto a proceso y a la pena que le corresponda según las leyes ordinarias violadas. O sea, ese es el sustento de Hamilton para decir: Estados Unidos tiene que tener un contrapeso sobre el Ejecutivo principalmente, y tiene que sustanciarlo y sentenciarlo el Congreso, la representación popular, para llevarlo, si alguien violó las leyes, al ostracismo político perpetuo, a la pérdida de honores y emolumentos que la nación le confería, y todavía someterlo a la aplicación de las leyes por las violaciones que haya hecho a la justicia ordinaria. Hamilton fue pues muy cercano a Washington. Para que tengan ustedes una idea de su talento,
además de haber sido constituyente y secretario de Estado, fue el primer jefe de lo que conocemos en los noticieros televisivos de todos los días, de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante los dos periodos de George Washington. Washington ha sido el único de los 45 presidentes de esa nación elegido por unanimidad de todos los delegados compromisados. O sea, así como ayer vimos que Obama ganó 300 y tantos y Romney 200, Washington no tuvo un solo voto en contra de todos los que votaron, de todos los que eligieron. Fue electo 2 veces por esa vía presidente de Estados Unidos. A la tercera, cuando le fueron a ofrecer una siguiente reelección, ya no quiso, para retirarse a su finca de Mount Vernon en Virginia, junto al Potomac, que no era una finca menor, era de 4,000 acres y con todas las condiciones seguramente para retiro, y la trajo ya más a Washington. ¿Cuántos presidentes en Estados Unidos han sido sujetos a juicio político? Hubo uno en el siglo XIX, Andrew Johnson, en 1868, y faltó un solo voto en el Senado, que debe ser la votación de 2/3 partes, para que fuera depuesto como presidente. En la época contemporánea ha habido 2 presidentes cerca de la aplicación de esta figura del impeachment, que fueron, ustedes lo recuerdan algunos, otros aquí por fortuna muchos jóvenes, no les tocó esa etapa, Richard Nixon, que había sido declarado por la justicia ordinaria con agravantes para ser sujeto de juicio político por el asunto del Watergate, por mentir a la autoridad judicial. Nixon no terminó siendo procesado porque, apelando al derecho norteamericano, renunció cuando estaba a punto de ser enjuiciado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y el otro que estuvo en las proximidades también de este juicio, más reciente y con unos tonos un tanto rosas o novelescos, fue Bill Clinton, acuérdense ustedes, por un episodio de su vida personal y por haber, a criterio de juzgadores, haber caído en perjurio ante la justicia norteamericana. Pero esos son los orígenes de esta figura, el derecho anglosajón, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Ahora bien, en lo que se refiere a nuestro país, el juicio político, ¿cómo se establece en la Constitución? Se señala en el artículo 110 de nuestra Constitución de la República. Todas las constituciones nuestras han hablado de esta figura, la de 1824, las subsiguientes también, y en la de 1910, lo primero que establece es quiénes son los sujetos de juicio político. Ustedes son abogados, abogadas, conocen que una parte fundamental es la precisión, la definición, quiénes son sujetos de determinado juicio. Y aquí está el señalamiento: son los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Estado, que la Constitución los denomina ahí, secretarios del despacho, jefes de departamento administrativo, diputados a la Asamblea del Distrito Federal, Procurador General de la República, Procurador General de Justicia del DF, magistrados de distrito y jueces de distrito en el Poder Judicial Federal, magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, consejero presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral Federal, a eso se refiere, los directores generales y equivalentes de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, y
tiene un apartado adicional en lo que se refiere a los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales de la justicia local y en su caso los miembros de los consejos de las judicaturas locales solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales. Pero en este caso, la resolución, lo que se refiere a las autoridades locales, será únicamente declarativa y comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponde. Seguramente muchos de ustedes ya advirtieron aquí una situación que no podemos pasar desapercibida. Entre los que son sujetos de juicio político, ¿quién falta? Falta el presidente de la República. No está encuadrado en los servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político, lo cual evidentemente va en contra de un espíritu republicano y de un espíritu de democracia. La Constitución de 1857 sí contemplaba al presidente de la República como figura y sujeto de juicio político por violaciones a la Constitución, decía uno de los artículos de esa Constitución liberal, y por ataques a la libertad electoral. Pero quiero que subrayemos esto: es indebido que no esté contemplado el presidente de la República como uno de los sujetos a ser sometido a juicio político. Bien, entonces, ¿qué tenemos que ver para complementar este repaso que estamos viendo del sujeto de juicio político? Tenemos que ver qué conductas se tipifican como causales para iniciar el juicio político. No está por demás subrayar que el juicio político, dice la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, es procedente cuando los actos o omisiones de los servidores públicos de alta jerarquía, ese entrecomillado no forma parte de la disposición legal. Es un lenguaje coloquial porque esta figura está contemplada para servidores públicos de alta jerarquía, de los niveles superiores, redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. ¿Cuáles son esos causales para ser sujeto de juicio político? El artículo 7 de la ley secundaria que mencionaba establece las siguientes causas. 1. El ataque a las instituciones democráticas. 2. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal. 3. Las violaciones graves, sistemáticas a las garantías individuales y o sociales. Esto, lamentablemente, y aquí escuché que tienen ustedes varias conversaciones o pláticas sobre derechos humanos y violación de esas garantías, un buen número de secretarios de Estado podrían ser sujetos de juicio político por esta razón. El ataque a la libertad de sufragio. Acuérdense ustedes lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el proceso presidencial del 2006, que Vicente Fox, como presidente y el Ejecutivo Estatal, había puesto en riesgo la elección presidencial, o sea, lo que es un ataque a la libertad del sufragio por el uso de recursos y por otra serie de acciones. 5. La usurpación de atribuciones. 6. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. 7. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior. Y 8. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos
de la Administración Pública o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal. Y por último, una expresión que contiene la propia Constitución en el artículo 110 y que se reitera, por supuesto, en la ley secundaria: no procede el juicio político por la mera expresión de las leyes. O sea, esa es una claridad que está en consonancia con lo que establece el artículo 61 de la Constitución, que reza que los diputados y senadores son inviolables en la expresión de sus ideas. Acuérdense, es un artículo vinculado al episodio trágico que tuvo el asesinato de Belisario Domínguez, cuando llamó asesino y traidor a Victoriano Huerta, y a los pocos días le cortan la lengua y luego lo asesinan en las gentes de Victoriano Huerta. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento en el juicio político? La acción para el juicio político es o está a la mano de cualquier ciudadano. Cualquier persona puede formular por escrito denuncia contra un servidor público de los señalados, y la denuncia, debe de estar apoyada en elementos probatorios. Y las denuncias de carácter anónimo, dice textualmente la ley de la materia, no producen efecto alguno. ¿En qué tiempo puede iniciarse un juicio político? Durante el tiempo en que se está en el desempeño de una función o un año después de concluido esta. ¿Qué ocurre con una denuncia que se presenta por algún ciudadano? Tiene que hacerse ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse dentro de los 3 días siguientes de la presentación de la misma. ¿Quién sustancia el juicio y dónde se lleva a cabo? Ese papel le corresponde únicamente al Congreso de la Unión, a ambas cámaras, a la de diputados y a la de senadores. A la Cámara de Diputados corresponde sustanciar el procedimiento actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia. ¿Qué ocurrió? Porque seguramente ustedes saben que en México, en la vida legislativa, hubo un periodo en que tuvimos un sistema de Congreso de la Unión descansando en una sola Cámara, la Cámara de Diputados. Fue el periodo que surge del Constituyente de 1857. Cuando se hace esa Constitución, en su mayoría eran diputados liberales, muy progresistas, algunos radicales, ellos se llamaban puros, y algunos moderados. Los diputados, que eran cuarentones en su mayoría, venían de las clases medias, eran más o menos ilustrados. Es la generación más brillante que ha tenido este país en toda su historia. Sin embargo, pues no todo es perfecto, y ellos dijeron, y lo pueden ver ustedes en el diario de los debates que perpetuó la pluma magistral de Francisco Zarco, dijeron que la Cámara del Senado era una especie de cuartel invernadero de políticos viejos, caducos, inoperantes, y otro adjetivo, no menos duro, caducos, prepotentes y decrépitos, era el otro término, y suprimen el Senado de la República. Y acuérdense que yo les decía, esa Constitución contemplaba el juicio político hasta para el presidente de la República. Al no haber Senado, ¿quién era la Cámara de Sentencia o el órgano de sentencia? Era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como no había Senado, era la Corte. Después, en el 74, se establece el Senado como el órgano de sentencia. ¿Quiénes intervienen en la sustanciación del procedimiento? Porque aun cuando es un juicio que no es justiciable, porque las resoluciones de las cámaras son inatacables, de todas maneras
viene un procedimiento muy detallado, tienen que darse todas las garantías de audiencia, de defensa, de presentación de pruebas y de alegatos al inculpado. ¿Quiénes participan? Participa la subcomisión de examen previo, así se llama esa subcomisión de la Cámara de los Diputados, que se integra ¿con quién? Se integra con los miembros de las comisiones de gobernación, juntas constitucionales y justicia. Son las comisiones que intervienen en lo de los juicios políticos. Gobernación, puntos constitucionales y de justicia, que se integran con 5 miembros de cada una de ellas, además de su presidente y de un secretario. Esa comisión, subcomisión de examen previo, cuando se presenta una denuncia, tiene un plazo de 30 días hábiles para determinar si los denunciados se encuentran entre los servidores públicos que menciona la Constitución y si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a los enumerados, a los sujetos enumerados en el artículo ya invocado, y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto amerita la incoación del procedimiento. Tiene 30 días esa sección y subcomisión y de examen previo. En caso contrario, la subcomisión desechará de plano la denuncia presentada. Luego, el siguiente paso, la resolución que dicte esa subcomisión, la de examen previo, declarando procedente la denuncia, será remitida al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia a efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la sección instructora de la Cámara. Aquí ya entra otra comisión que se denomina sección instructora, que se integra por diputados también de esas comisiones, que es la que practica todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. Luego, esa sección instructora, integrada por diputados de los diversos partidos, abre un periodo de prueba de 30 días naturales, dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia sección estime necesarias. Concluido esa etapa de los 30 días, se pondrá el expediente a la vista del denunciante por un plazo de 3 días naturales y por otros tantos a la del servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieren para formular alegatos que deberán presentar por escrito dentro de los 6 días naturales siguientes a la conclusión del periodo mencionado. Posteriormente, es la secuencia de todo un procedimiento y ustedes tienen mucha práctica y mucho conocimiento en ello. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, si hayan o no entregados estos, la sección instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta de los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del acusado, las conclusiones de la sección instructora terminarán proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materio de la denuncia que dio origen al procedimiento. En caso contrario, si de ella se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente: 1. Está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia. 2. Que se encuentra acreditada la responsabilidad
del encausado. Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, la sección instructora la entregará a los secretarios de la Cámara de Diputados para que den cuenta al presidente de la misma, quien anunciará que dicha Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación dentro de los 3 días naturales siguientes, lo que hará saber los secretarios al denunciante y al servidor público para que aquel se presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido de su defensor, a fin de que aleguen lo que convenga a sus derechos. Luego ya vendría la plenaria de la Cámara de Diputados, que se erigirá en órgano